Hola, buenas tardes. Ya vamos a continuar con nuestros mensajes en relación a el proceso de la salvación, que esta vez tiene que ver con la glorificación. Este no es un tema en el cual el cristiano se pone soberbio y se cree mejor que nadie y se glorifica a sí mismo. No, no es ese el tema. Esto tiene que ver con la gloria de Dios, quien merece toda honra y honor. La Escritura nos enseña precisamente que Jesucristo dejó su gloria para venir a la tierra, para hacerse hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos dice la Escritura. Y en la oración del Señor al final, Él ora al Padre para que le glorifique con la misma gloria que Él tuvo desde un principio. Vamos a ver una porción pequeña, pero relacionada precisamente con los tabernáculos, el templo y la iglesia. En Éxodo 40:34 se nos dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Muy importante que hagamos quizás una diferenciación entre lo que era la nube y la gloria del Señor. La nube es una aportación que hace Dios milagrosa para mostrar su presencia sin que nadie pueda verle. Sin embargo, la gloria del Señor es el resplandor glorioso que Él manifiesta y que Jesús manifiesta también en la transfiguración. La gloria, pues, de Dios se manifiesta en diferentes momentos y tiempos. La vemos reflejada precisamente en la cara de Moisés después de hablar con Dios con la entrega de la ley. Era tal el reflejo que la luz que emitía la cara de Moisés, que él se ponía un velo para evitar que los que recibían la ley tuvieran ningún tipo de temor, tuvieran miedo de verle. Pero en 2 Corintios, Pablo recoge este hecho y lo manifiesta de la siguiente manera. 2 Corintios, si mal no recuerdo, es el capítulo 3. Vamos a ver si lo encuentro pronto. Que dice lo siguiente, 2 Corintios 3, versículo 7, y dice:
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ya que Moisés no iba a retener esta gloria, porque era un reflejo de la gloria de Dios, pero era ese traslado de la ley hacia el pueblo, hacia los hijos de Israel, que se significaba. Y en los versículos siguientes, en el 13 al 15, nos dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él. Fin de aquello que había de ser, perdón, estoy leyendo mal, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquello que había de ser abolido era la ley, no como la palabra de Dios que nos enseña todos los principios, sino como el pacto que iba a ser cambiado por el pacto de gracia. Eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo con su muerte quita el velo precisamente del santuario. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Muy importante, pues, que nosotros tengamos presente esta situación en relación a Moisés, porque a Moisés se le entrega la ley. Así que otras muestras que nos habla Pablo precisamente, que se recogen en las Escrituras, fue la transfiguración del Señor con la visita de Elías y Moisés en el Nuevo Testamento, como ya lo mencioné antes, y lo tenemos recogido, y es significativo la aparición de la nube que le hizo sombra, desde la cual habló el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Muy importante precisamente esta gran revelación hacia el Señor Jesucristo, que queda reflejada en las Escrituras, para que nosotros tengamos constancia de ello. Hay pues tres veces que la gloria de Dios se manifiesta de forma total. La primera es la consagración del tabernáculo, como ya hemos leído en Éxodo 40, 34, 35, y después la consagración del templo de Salomón. El templo de Salomón tiene algo muy importante. Vamos a buscarlo en un momento y vamos a leerlo. Tiene algo muy importante porque recoge el traslado del arca hacia el templo. Se traslada el arca al atrio, se traslada el arca al lugar santo, y después se traslada el arca por los sacerdotes al lugar santísimo. Y nos recoge aquí en Primera de Reyes, capítulo 8. Solo voy a leer 2 versículos por ser corto, pero yo os ruego que vosotros investiguéis estas cosas en las Escrituras y leáis más profundamente. Dice en el versículo 10: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, voy a leer en el versículo 9, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo el pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto.
Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es muy importante nuevamente esta consagración y este hecho tan extraordinario que ocurre. La nube, la gloria de Jehová llena la casa y ellos no pueden penetrar nuevamente allí. Después está la consagración de la iglesia en Pentecostés, que es algo muy importante para nosotros todos los cristianos. En las dos primeras consagraciones tenemos unos hechos extraordinarios, tal como en el tabernáculo la entrada y la llenura de la nube no permite la entrada de Moisés, el cual es el representante de la ley. En la consagración del templo de Salomón, los que quedan fuera eran los sacerdotes que transportaron el arca hasta el santuario. Una vez salidos, la nube bajó y la gloria de Jehová llenó el santuario de tal forma que cubrió todo el templo. No solo la entrada, es importante que podamos entender esto, la no entrada de Moisés indica que no iba a cohabitar con la gracia y la ley, y que ésta funcionaría una vez al año, liderada por el sumo sacerdote. Me explico. Moisés es el representante de la ley, y Moisés recibe y se reúne con el Señor precisamente en el tabernáculo de reunión. Pero cuando entra la gloria de Dios y consagra el tabernáculo, Moisés no puede entrar. Y esto implica que la ley tiene un término, la ley es santa, pero no va a entrar al lugar donde se realiza la gracia. Una vez al año se sacrificaba un becerro que rociaba el arca por los pecados tanto de ignorancia del pueblo como todos los pecados del pueblo de Israel, una vez al año. Y eso mostraba grandemente la gracia de Dios. Aquí no había el efecto del arrepentimiento ni el efecto de la obediencia, sino que una vez al año Dios iba a permitir este perdón. De ahí que no entre Moisés en el tabernáculo cuando la gloria de Dios se manifiesta allí. La aparición de la gloria de Dios en el templo al colocar el arca en el santuario implica al Señor Jesucristo como el único dador de la gracia en plena comunión con el Padre. Ya no es la cuestión del becerro, va a haber un velo que va a impedir que se traspase. Una vez al año va a continuar esa acción de gracia, pero los sacerdotes ya no pueden entrar y esto implica que el arca ha sido trasladada y colocada en el sitio donde tiene que estar. Cristo es el propiciatorio y Cristo es quien propicia el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. La consagración
de la Iglesia por el Espíritu Santo en Pentecostés marca el principio de la comunión continua y la fortaleza del resplandor de la gloria de Dios en cada creyente, en cada uno de los que hemos creído y aceptado y recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué yo digo esto? Porque la palabra de Dios establece claramente que la Iglesia somos aquellos que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No es el local donde nos reunimos, no es la catedral, no es ningún tipo de edificio hecho por mano de hombre. Es el corazón entregado a Cristo. Y es allí donde Dios se va a manifestar en nuestras vidas. En 1 Corintios, capítulo 3, lo tenemos más claro, porque Pablo está hablándoles a ellos, a los corintios, precisamente llamándoles la atención por no haber edificado bien, no haber sido edificados, sino estar jugando a ser cristianos, jugando con el pecado. Y Pablo en el capítulo 3 llama la atención poderosamente a todos ellos. Yo no voy a leer todo el capítulo, por supuesto, sino que voy a leer solo aquello que nos interesa. En el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículos 16 y 17, y dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, Dios nos consagra en el momento preciso que nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el momento que tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, estás consagrado a Él. Entonces tu vida tiene que cambiar por fuerza, porque el Espíritu Santo de Dios obra su milagro en cada uno de nosotros. Y también la otra porción está en el capítulo 6 de Primera de Corintios, donde Pablo sigue diciéndonos, 1 Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, es preciosa la glorificación. Y es precioso lo que Pablo nos comunica a nosotros en las Escrituras. Una vez dicho y establecido estas tres consagraciones del templo, vemos que en la última se nos viste con la justicia de Cristo y se nos abre la entrada directa al trono de Dios por medio de su inefable gracia. No necesitamos
ningún otro sacrificio, el Cordero de Dios ha sido ya sacrificado una vez por todas y para siempre. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Eso no quita, por supuesto, que nosotros tengamos que confesar el pecado si hemos pecado, porque fiel es Él y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la obra ya ha sido hecha. Y lo que debe imperar en nosotros es el resplandor de la gloria de Dios. Ciertamente que mucha gente lo que mira es las modernidades, las lucecitas, las apariencias que da el mundo. Y no trata de mirar las cosas que son verdaderamente de Dios, aquellas que bendicen eternamente. Quiera el Señor bendeciros, quiera el Señor guardaros de todo mal. Y si tú no eres cristiano todavía, yo te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Las buenas nuevas de salvación están ahí. Él quiere glorificarnos y Él lo hará. Bendito seas y alabado sea el Señor. Seguid orando por la paz de Jerusalén.